Bien, muchachos, entonces ahora vamos a empezar a hablar de las aplicaciones de la integral y en primer lugar vamos a empezar a hablar de el movimiento rectilíneo, que precisamente fue la primera aplicación de la cual se habló cuando estudiamos derivadas, ¿sí? Cuando estudiamos derivadas dijimos lo siguiente, dijimos si f de t eh, o también s de t es la función posición, es la función posición, es la función posición de un objeto que se mueve en línea recta entonces lo que aprendimos en ese caso fue que la velocidad del objeto iba a ser precisamente, lo vamos a denotar por b de t, pero iba a ser precisamente la variación de la posición con respecto al tiempo. Eso fue lo que vimos en ese caso. Y también hablamos de la aceleración. Y la aceleración que la anotamos como a de t es igual a la derivada con respecto de b, de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que sería lo mismo la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, entonces como consecuencia inmediata de las antiderivadas, ¿sí? Colocarlo por aquí, o vamos a colocarlo por definición de antiderivada, tenemos que lo siguiente, si nosotros integramos la velocidad con respecto al tiempo, vamos a obtener precisamente la posición. ¿Listo? Y si integramos la aceleración con respecto al tiempo, obtendremos precisamente la velocidad. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, pues como ustedes saben, aquí estas integrales son integrales pues indefinidas y aquí pues cuando integremos la velocidad nos va a quedar una constante de integración y aquí nos va a quedar también una constante de integración para la velocidad. Entonces no nos van a quedar de hecho totalmente definidas o bien definidas quién sería la posición y quién sería la velocidad. No van a quedar pues totalmente definidas. Pero entonces si se conoce, si conocemos la posición inicial, S es de 0, S evaluado en 0, y la velocidad inicial, B evaluado en 0, es posible encontrar de forma explícita a S de t
y AB de t. ¿Listo? Con sus debidas constantes de integración pues ya calculadas. Bien, en esos ejercicios pues vamos a hacer uso en varias ocasiones de la gravedad, ¿sí? Y pues voy a recordar por aquí rápidamente para tenerlo en cuenta. La gravedad la vamos a trabajar pues en dos sistemas. El primero pues es en pies por segundo, ¿sí? Que vamos a considerarla como 32 pies sobre segundo cuadrado. Y bueno, esto lo escribo porque en adelante pues la vamos a usar varias veces también para otros tipos de aplicaciones. Bien, y en metros vamos a tomarla como 9.8 metros por segundo cuadrado. Bien, o también pues podríamos tomarla en centímetros dependiendo si en que estemos trabajando, que serían 980 centímetros por segundo cuadrado. Bien, por lo general la que más trabajaremos va a ser la gravedad en pies por segundo. Bien, voy a pasar a la siguiente página y vamos a colocar un ejemplo. Esta parte realmente no es del todo difícil, es simplemente lo que nosotros ya conocemos del curso de cálculo 1. Entonces voy a pasar a la siguiente página y vamos a empezar con un ejemplo. Bien, entonces vamos a colocar lo siguiente. Un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 49 metros por segundo. Y vamos a colocar lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad? Voy a colocarlo aquí. ¿Cuál es la velocidad? En t igual a 2 segundos. Segundo, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el proyectil? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Y por último, ¿cuál es la velocidad de impacto? ¿Cuál es la velocidad de impacto? Bien. Entonces, la idea en este caso es, tenemos por aquí el suelo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer precisamente es enviar un proyectil de forma vertical. Se va a subir, digamos sobre esta línea. ¿Ven? Sobre esta línea va a ser el recorrido del proyectil.
Bien, sin embargo, pues el proyectil lo que va a hacer es que en un momento va a empezar a subir, ¿sí? Y cuando alcance su altura máxima, pues va a empezar a descender, ¿no? Empezaría a descender hasta llegar nuevamente hacia el suelo. Esa sería pues la trayectoria que marcaría el proyectil. Pero todo ese movimiento que haría sería sobre esta línea recta. Todo el movimiento lo va a hacer sobre esta línea recta. Bien. Si nosotros hablamos de altura, entonces voy a colocar por aquí, esta sería la altura máxima. Esta sería la altura h máxima que va a alcanzar el proyectil. Y por aquí entonces tendría la altura inicial, que vamos a colocar que esta es la altura 0 en el nivel del suelo. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, lo que yo tengo es precisamente que la posición inicial, S evaluado en 0, es igual a 0. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que se va a disparar verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo. O sea que el movimiento lo vamos a empezar a tomar desde que inicia desde acá. Y la velocidad inicial nos la dice el enunciado. La velocidad inicial es 49 metros por segundo. Aquí hay que tener algo en cuenta, y es que precisamente la velocidad y la aceleración van a estar dadas por su sentido, ¿sí? Por lo menos aquí la velocidad inicial, obviamente para que el proyectil se vaya hacia arriba, la velocidad inicial apuntaría hacia arriba, ¿no? Entonces por eso la vamos a considerar positiva, ¿sí? Por aquí vamos a tener, digamos, una velocidad inicial que va a apuntar hacia arriba, y por eso la velocidad inicial la tomamos positiva. Bien, si en el caso, por lo menos, en el caso del proyectil, supongamos que se encuentra por aquí en este punto, ¿sí? Digamos que el proyectil está aquí en este lugar, y para este proyectil resulta que hay una fuerza, ¿sí?, que está actuando sobre él, que va a ser precisamente por la ley de Newton, va a ser precisamente la que me va a determinar la aceleración. Y la fuerza que actúa sobre el objeto es precisamente la aceleración, que va a ser la gravedad. Bien, entonces lo que vamos a considerar es lo siguiente, que la aceleración del objeto va a estar determinada por la gravedad. Bien, por la gravedad. Y la gravedad, en las unidades que pues estamos trabajando en el ejercicio, que son con metros segundos, entonces sería precisamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero bueno, entonces aquí pensemos en el objeto. La gravedad, ¿hacia dónde apuntaría? Si la gravedad pues apuntara hacia abajo, la gravedad pues ya sabemos que apunta hacia abajo, porque lo que hace es atraer el cuerpo hacia el suelo, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos que la gravedad va en este sentido, y por lo tanto entonces la gravedad, la aceleración, debemos considerarla negativa. Entonces es lo que tenemos. Y a partir de ello pues ya podemos encontrar quién sería la velocidad para poder responder nuestra primera pregunta. Entonces dijimos que la velocidad iba a ser precisamente igual a la integral de la aceleración, que en este caso es 9 menos 9.8 por dt. O sea, va a ser igual a menos 9.8 t más una constante de integración. ¿Listo? Más una constante de integración, que la vamos a llamar, bueno, coloquémosle C1 porque más adelante nos va a salir otra. En este caso vamos a usar ahora la condición inicial de la velocidad, que la velocidad inicial es 49 metros por segundo.
Entonces tenemos lo siguiente. Como b de 0 es igual a 49, entonces tenemos que 49 es igual a menos 9.8 por 0 más C1. De aquí que C1 vale 49. Y por lo tanto, entonces ya tenemos la expresión para la velocidad. La velocidad de manera general va a ser igual a menos 9.8 más menos 9.8t más 49. Esa va a ser precisamente la velocidad. Y ahora sí, a partir de esto vamos a poder resolver nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad en t igual a 2? Entonces, en t igual a 2, pues sería mirar cuánto nos da. Voy a tomar aquí la expresión que obtuvimos para la velocidad. Voy a copiarla. Y aquí vamos a colocar que vamos a responder a, que sería precisamente revisar cuánto es la velocidad en 2 segundos. ¿Listo? Que esto va a ser igual a ¿quién? A menos 9.8 por 2 más 49. ¿Listo? Esto, al realizar las cuentas, nos va a quedar que es 29,4 metros por segundo. Como la velocidad nos da positiva, quiere decir que la pelota, el proyectil, va en dirección positiva. Es decir, que en 2 segundos todavía el proyectil va hacia arriba. ¿Listo? Si nos diera una velocidad negativa, quiere decir que el proyectil ya iría descendiendo. Bien, vamos a responder ahora la segunda. Para la segunda pues sería maximizar precisamente la posición del vector, del proyectil. Entonces tenemos, para responder B, bueno, primero vamos a mirar quién sería S de t. S de t ya sabemos que va a ser la integral de la velocidad con respecto al tiempo, y la velocidad ya la tenemos aquí, que es menos 9.8 t más 49. Esto con respecto a t. Y aquí tenemos que va a ser menos 9.8 t cuadrado sobre 2 más 49. 49t más una constante de integración que la llamaremos pues la constante C2. Bien. Y ahora, ¿cómo? ¿Pregunta? Como S de 0 es igual a 0, tenemos lo siguiente. Tenemos que 0 es igual a menos 4.9 por 0 al cuadrado, ¿sí? Menos 4.9 porque eso nos da 9.8 dividido entre 2, nos da menos 4.9, más 49 por 0 más C2. De aquí entonces obtenemos que C2 es igual a 0. Por lo tanto, la posición del objeto está dada por menos 49, menos 4.9 t cuadrado más 49t. Más 49t. Nos queda de esta forma. Bien. Y ahora lo que queremos dar es respuesta a la pregunta
a la pregunta B. ¿Cuándo alcanza el proyectil la altura máxima? Entonces, esta función lo que me indica a mí es precisamente la altura del proyectil con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es lo que me está indicando. Entonces lo que necesito mirar cuál es el alcance máximo sería cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil. Entonces sería maximizar esta función. Y para maximizarla, pues nosotros ya conocemos cuál es el procedimiento, ¿sí? Que sería primero derivarla. Derivamos la función. Al derivar la que obtenemos, tenemos 9.8. Pues la derivada, pues nosotros ya sabemos qué es precisamente la velocidad, que es menos 9.8t más 49. Esa es la velocidad. Y esto lo igualamos a 0 para obtener los puntos críticos. De hecho, es algo que uno debería esperar, que el alcance máximo se va a dar cuando la velocidad 0. ¿Por qué? Porque aquí, cuando vayamos subiendo, las velocidades van a ser todas positivas porque vamos hacia arriba. Pero cuando vayamos descendiendo, las velocidades todas van a ser negativas. Entonces el punto máximo es precisamente donde cambia el signo. Y para cambiar el signo, como la velocidad es una función continua, debe pasar por 0. Entonces eso es lo que va a pasar. La altura máxima va a estar precisamente donde la velocidad sea 0. Y de aquí, si nosotros despejamos, a t, obtenemos que t va a ser igual a ¿quién? A ver, sería t igual, sería pasar este 9.8 para acá, sería 49 dividido en 9.8. Sería 49 dividido en 9.8, que eso nos debe dar esto nos da 5, ¿cierto? Vale, entonces en t igual a 5 segundos, ¿sí? Tenemos que la velocidad es 0. Y bueno, ¿cómo hacemos para verificar si es un máximo o un mínimo? Pues sería con la segunda derivada, ¿recuerdan? Eso es lo que hacíamos finalizando el curso de cálculo 1. La segunda derivada, que nosotros ya sabemos que precisamente coincide con la aceleración, que en este caso es menos 9.8. Y decíamos que evaluábamos en el punto crítico, que en este caso es 5, y en este caso, pues como la aceleración es constante, nos da que es menos 9.8, que es menor que 0. Por lo tanto, en t igual a 5 hay un máximo. En t igual a 5 hay un máximo. Eso quiere decir, voy a colocar aquí B, la altura máxima es S evaluado en 5. Es decir, va a ser igual a ¿quién? A menos 4.9 por 5 al cuadrado más 49 por 5. Nos queda esto de ahí. Y esto va a ser igual, se lo colocan ustedes ahí en la calculadora, esto va a ser igual a 122.5. 122.5 metros. ¿Bien? Eso quiere decir entonces que en nuestro gráfico que teníamos acá, esta altura máxima es precisamente eso, 122.5. 122.5. Bien, es la altura máxima alcanzada por
el proyectil. De aquí ya empieza a descender. Bien. Nos falta responder una pregunta, ¿no? Dice, ¿con qué velocidad? ¿Cuál es la velocidad de impacto? Pues resulta que cuando nosotros empezamos a ver el movimiento que describe el objeto, sabemos que en un momento va a volver precisamente al suelo, ¿sí? Y se va a chocar contra él. Entonces la idea sería mirar cuál es la velocidad cuando estemos aquí. Para eso entonces, ¿qué tenemos que conocer? Pues el tiempo en el cual choca contra el suelo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál sería el tiempo? Vamos a colocarlo en la siguiente. ¿En qué tiempo toca el suelo? ¿En qué tiempo toca el suelo? Bien, resulta que esto es una propiedad pues física que cumplen los objetos que se envían, que hacen movimientos verticales. Y es que la velocidad, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Eso qué quiere decir? Que si tardó 5 segundos, fue lo que dijimos ahorita, tardó 5 segundos subiendo a su posición más alta, entonces el tiempo que va a tardar en volver a pasar por el mismo lugar va a ser de nuevo 5 segundos. Bien, sin embargo, por ahora no lo resolvamos así, vamos a pensar en lo siguiente. Cuando toca el suelo, pues la altura del proyectil va a ser precisamente 0, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que resolver para saber en qué tiempo toca el suelo sería resolver esta ecuación. La posición igualada a 0. ¿Y la posición quién es? La posición es menos 4.9 t cuadrado más 4.9 más 49, perdón, más 49t igual a 0. De aquí entonces nos salen dos soluciones, pues precisamente por lo siguiente. Va a ser t factor de menos 4.9t más 49 igual a 0. Y de aquí entonces nos quedan dos respuestas que son las que nosotros conocemos. Parte del suelo, ¿sí? Bueno, vamos a colocarlo aquí. T igual a 0, que es cuando parte del suelo, ¿sí? Y la otra es que menos 4.9 t más 49 sea igual a 0. Y de esta de aquí, lo que nos queda es que t debe ser igual a 10. Y este es el tiempo que nosotros necesitábamos. Este es el tiempo en el cual vuelve a tocar el suelo. O sea que para resolver C, la pregunta C que hemos planteado, entonces lo que haremos es precisamente verificar cuánto es la velocidad evaluada en 10 segundos. Que la velocidad evaluada en 10 segundos va a ser igual a, entonces la velocidad habíamos dicho que era menos 9.8 t, o sea aquí va a ser por 10, más 49. Eso es lo que habíamos dicho. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos 98 más 49, o sea que esto me da menos 49 metros por segundo. Y es algo que esperábamos con respecto al signo. ¿Por qué esperábamos eso? Porque ya sabemos que el proyectil iba descendiendo, o sea que la velocidad con la que debía llegar hacia el piso debía ser precisamente negativa. Bien, eso es lo que sucede ahí. Bien, vamos a plantear otro ejemplo.
otro ejemplo, precisamente pues para revisar un poco más sobre esta aplicación de movimiento rectilíneo. Entonces vamos a pensar en el siguiente. Una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 54 pies. Con velocidad inicial de 8 pies por segundo. Vamos a colocar lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad de impacto? ¿Cuál es la velocidad de impacto si la pelota golpea en la cabeza a una persona que va a tener 6 pies de altura? De 6 pies de altura. Bien. Vamos a hacer por aquí un gráfico. Vamos a colocar por aquí nuestro suelo. Bien, la idea es que aquí va a medir 54. Eso sería 54 y aquí sería pues el 0. Bien, la persona, vamos a suponer que por aquí está la persona. Bien, y aquí pues la altura para este caso, para la persona, es 6 pies. ¿Listo? Es 6. La idea es que por aquí va a haber una pelota de tenis que tiene inicialmente altura 54. ¿Sí? Por aquí está nuestra pelota de tenis. Y entonces el movimiento que va a describir va a ser un movimiento rectilíneo. ¿Sí? El movimiento que describe es un movimiento rectilíneo. Entonces va a empezar a descender acá. Voy a colocarla.
de esta manera. Listo. Entonces la pregunta es con qué velocidad él golpea la pelota a la persona. Bien. Entonces vamos a ir mirando pues las cosas que conocemos. Lo primero que nosotros nos damos cuenta es que la pelota parte desde 54, o sea que la posición inicial es 54. ¿Listo? 54, y en este caso pues estamos trabajando con pies. Bien. También nos dan una velocidad inicial, y es que la velocidad inicial es 8 pies por segundo. ¿Listo? Pero entonces, como les decía, en el caso de la velocidad debemos revisar en qué sentido está trabajando para poder indicar si es positiva o es negativa. Y resulta que la velocidad inicial que se aplicaría en este caso, pues nos dicen que es que vamos a lanzar la pelota hacia abajo. Entonces, como la vamos a lanzar hacia abajo, la velocidad inicial es negativa. Entonces, aquí lo que obtenemos es que esto va a ser menos 8 pies por segundo. Bien, como en el ejemplo anterior, la fuerza que va a actuar sobre la pelota de tenis va a ser precisamente la gravedad. Esa sería la fuerza que va a actuar sobre la pelota. Entonces aquí tendríamos que la fuerza que va a actuar es la gravedad, y por las leyes de Newton, la gravedad entonces me va a determinar cuál sería la aceleración. ¿Sí? Eso quiere decir que la aceleración de este objeto, la aceleración, sería la gravedad, que en este caso sería menos la gravedad porque va apuntando en sentido contrario. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, como estamos trabajando en pies, esto va a ser 32 pies por segundo cuadrado. Ok. Bien. Vamos a mirar entonces quién sería. Menos 32, ¿no, profe? Menos 32, sí, con el menos de acá. Vale, gracias. Entonces, ahora vamos a trabajar quién sería la velocidad. ¿Quién sería la velocidad? Entonces ya sabemos que la velocidad va a ser la integral de la gravedad. Va a ser la integral de menos 32 por dt. Y esto nos daría que es menos 32t más una constante de integración C1. Bien. Y aquí decimos entonces, al igual que en los anteriores, como conocemos la velocidad inicial, ¿cierto? Como v de 0 es igual a menos 8, entonces tenemos que menos 8 es igual a menos 32 por 0 más C1. De aquí que C1 sea igual a menos 8. O sea que tenemos que la velocidad, ya explícita, va a ser igual a menos 32t menos 8. Esa es la velocidad. Y ahora sería entonces revisar cuál es la posición. Va a ir a la siguiente página. Y vamos a tener entonces la posición va a ser igual a la integral de la aceleración, de la velocidad, que la velocidad nos dio que era menos 32t menos 8 por dt. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos 32 t cuadrado sobre 2 menos 8t más una constante de integración C2. Bien. Y ahora vamos a decir lo mismo. Como conocemos la posición inicial, como S evaluado en 0 es 54,
Entonces 54 es igual a menos 16 por 0 al cuadrado, menos 16 porque va a ser menos 32 dividido entre 2, menos 8 por 0, más C2. De aquí entonces obtenemos que C2 es igual a 54. Bien, y entonces así lo que tenemos es que la posición es igual a menos 16 t cuadrado menos 8t más 54. Esta es la posición del objeto con respecto al tiempo. Y ahora sí vamos a responder nuestra pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la velocidad de impacto con la que golpea la cabeza de la persona que mide 6 pies? Entonces, para conocer la velocidad, pues necesitamos conocer el tiempo en el cual impacta la pelota de tenis con la cabeza de la persona. Eso es lo primero que necesitamos conocer. Entonces, para conocer el tiempo, ¿qué hacemos? Pues para conocer el tiempo, lo que necesitamos mirar es cuando la pelota alcanza esta altura. Cuando la pelota tiene como altura 6 pies. Entonces, eso es lo primero que vamos a mirar. Vamos a resolver primero cuánto es t para que s de t sea igual a 6. ¿Listo? Entonces esto va a ser menos 16 t cuadrado menos 8t más 54 igualado a 6. Y resolvemos. Entonces este 6 sería pasarlo para este lado. Sería menos 16 t cuadrado menos 8t, y aquí sería 54 menos 6, esto me daría 48, igual a 0. De aquí podríamos sacar factor común 8, me quedaría 8 factor de menos 2t cuadrado menos t más 6 igual a 0. Nos quedaría de esta forma. Bueno, y aquí ustedes podrían colocarlo en la fórmula cuadrática o seguir factorizando, pues, para mirar cómo nos quedaría. 1.5 y menos 2. Entonces, bueno, los valores, el compañero nos hizo el favor, dice que son 1.5, o sea, 3 medios. ¿Y cuánto? Menos 2. Y menos 2. Bien. Como era un polinomio cuadrático, pues era evidente que nos iban a salir dos valores. Y de estos dos podemos revisar con cuál trabajar. Como estamos hablando aquí de un modelado, ¿sí?, ya sabemos que este tiempo no lo vamos a considerar. Este tiempo no se considera porque el modelado empieza a funcionar desde tiempos t igual a 0, ¿sí?, para tiempos positivos. O sea que este tiempo no va a funcionar. El que nos sirve es realmente este de acá. Este es el tiempo en el cual la pelota choca con la persona. Y ahora sí, entonces podemos revisar cuánto es la velocidad de impacto. La velocidad de impacto sería igual a v evaluado en 3 medios. O sea, la velocidad de impacto va a ser igual a menos 32 por t, que es 3 medios, menos 8. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto es menos 16, sería menos 48, menos 8, menos 56. Menos 56. Y aquí las unidades pues serían pies por segundo. Y claramente pues es negativa porque la pelota debería ir bajando. Bien. En este caso, en el caso de
de movimientos rectilíneos, vamos a terminar con lo siguiente. Vamos a usar, para el caso de movimientos rectilíneos, podemos determinar la distancia recorrida. Distancia recorrida. Distancia recorrida. Y la idea es, pues si nosotros tenemos que un objeto se mueve sobre una línea recta, ¿sí? Vamos a colocar acá. Si un objeto se mueve sobre una línea recta, con velocidad v de t, la distancia recorrida por el objeto en un intervalo de tiempo, vamos a colocarlo aquí, de t1 hasta t2, está dada por la siguiente integral. Que es la integral, en este caso definida, desde t1 hasta t2, y aquí no de la velocidad. Resulta que tenemos que mirar, para calcular la distancia, tenemos que considerar cuando se mueve en sentido positivo y cuando se mueve en sentido negativo. Entonces por eso aquí no vamos a tomar la velocidad, sino que vamos a trabajar con el valor absoluto de la velocidad por dt. Nos queda de esta manera. Esa sería distancia recorrida. ¿Sí? Eso es. Bien. Y voy a dejar aquí planteado mi ejemplo para que ustedes pues lo resuelvan. Entonces la idea es que tenemos la posición de un objeto está dada por s de t igual a t cuadrado menos 6t. Esa es la posición de un objeto, donde s se mide en centímetros, y t en segundos. Y entonces lo que vamos a mirar es hallar la distancia recorrida por el objeto en el intervalo de 0 a 9 segundos. Bien, este de ahí. Bien, entonces para eso pues lo que vamos a usar es esto de acá, ¿sí? Lo que nos dice es esa distancia
La distancia que nos están pidiendo va a ser igual a la integral de ¿quién? Desde 0 hasta 9 del valor absoluto de la velocidad. ¿Sí? La velocidad en este caso, ¿quién es? Vamos a copiarlo por acá. Entonces, en este caso, pues para obtener la velocidad lo que vamos a necesitar es derivar, ¿cierto? La velocidad en este caso, ¿quién es? Es 2t menos 6. Esa es la velocidad en este caso, 2t menos 6. Y entonces lo que obtendremos va a ser lo siguiente, que la distancia total, a colocarle aquí distancia nada más, va a ser igual a la integral desde 0 hasta 9, porque ese es el intervalo en que nos dijeron revisar, de 2t menos 6. 2t menos 6 por dt. Bien, esto es lo mismo que escribir por propiedades de la función valor absoluto. Esto es lo mismo que escribir la integral desde 0 hasta 9 de 2 factor de valor absoluto de t menos 3 por dt. Bien, es igual a esta expresión. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Esto va a ser lo mismo que 2 veces la integral desde 0 hasta 9 de el valor absoluto de t menos 3. Entonces lo que hay que revisar es cómo está definida esta función. La función, voy a trazar por aquí una línea. Vamos a hablar de la función valor absoluto de t menos 3. T menos 3. Y pues ya sabemos que es una función definida por partes, donde tenemos una parte que nos da igual y una parte que lo que hacemos es cambiar los signos. ¿Sí? La parte de arriba da igual si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0. Y la parte de abajo me da negativa si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0. Y el primer tramo, esto de aquí, vamos a llamarlo 1, 1 es lo mismo que, es equivalente a que t sea mayor o igual que 3. Y 2 es equivalente a que t sea menor que 3. ¿Vale? Entonces miren, estamos definiéndola desde 0, estamos definiendo la integral desde 0 hasta 9. Entonces como la definimos de 0 hasta 9, aquí hay que trabajar en estas de esta forma. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 2 veces y vamos a partir la integral. Entonces la vamos a partir en 3, ¿sí? Hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque de 0 a 3 trabaja una función y de 3 a 9 trabaja otra función. ¿Sí? De 0 a 3, ¿cuál trabaja? La función que nos queda de 0 a 3 es menos t más 3 por dt. Más de 3 hasta 9, que de 3 hasta 9 la función que trabaja es t menos 3 por dt. Y esto va a ser igual a ¿quién? 2 factor de, esto me quedaría aquí, menos t cuadrado sobre 2 más 3t evaluado desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Más, aquí sería la integral. La integral nos daría t cuadrado sobre 2 menos 3. Y lo mismo aquí, evaluado desde 0 hasta, desde 3 hasta 9. Desde 3 hasta 9. Y pues ya sería pues evaluar en esos valores. Eso sería 2 veces
Y aquí cuando evaluamos en 0, cuando evaluemos en 0 nos va a dar 0 porque las dos tienen pues AT. Y cuando evaluemos en 3, nos quedaría aquí 9, nos quedaría menos 9 medios. Colocarlo por aquí. Menos 9 medios más 9. Eso nos daría la primera. La segunda nos quedaría que es 9 medios, que es, esto sería 81 cuadrado sobre 2, aquí me faltó una t, menos 27, eso sería evaluando en 9, menos evaluando en 3, que evaluando en 3 me quedaría 9 medios, 9 medios más, que haría menos 9. Y esto de aquí, pues aquí me va a quedar menos 9 medios, menos 9 medios, sería menos 18 medios, que eso es menos 9. Y aquí me quedaría 9 más 9, me quedaría que es 18. 18 positivo, menos 9, me quedaría que es 9. Y ahora sería hacer esta cuenta. Esta cuenta acá. Bueno, voy a colocar toda esta cuenta aquí en la calculadora y ya les digo pues cuánto nos da. Multiplicándola ahí pues por 2. Aquí este cuadrado sobra, yo ya lo elevé al cuadrado, era 9 cuadrado. Entonces dice que esta cuenta daría 22.5, la cuenta que está aquí, daría 22.5 por este 2, pues me daría 45. 45. Y entonces ahí estamos hablando de distancia, ¿no? Entonces vamos a mirar en qué unidades quedaría. Aquí nos decía que ese se medía en centímetros. Entonces eso quiere decir que la distancia recorrida son 45 centímetros. Y esa es precisamente pues la respuesta a la pregunta que nos habían planteado. La distancia recorrida en este intervalo es precisamente 45 centímetros. ¿Vale? Y esto es precisamente pues lo que quería presentar sobre movimiento rectilíneo. Bien, y ahora seguiría a hablar de otro repaso de áreas, para ahora hablar de área entre curvas.